Prosiguen las actividades del ciclo El Mundo en Llamas y es un honor para mí presentar esta tarde a Juan Pablo Fusi, que no necesita ninguna presentación porque es un historiador y un pensador bastante conocido y en distintos ámbitos, que ya es difícil, no solo en el ámbito universitario, sino en el del pensamiento y en el de los lectores aficionados, grandes aficionados a la historia. Juan Pablo Fusi nació en San Sebastián, es actualmente catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, formado en Oxford con Raymond Carr, su gran maestro, ¿no? Entre 1976 y 1980 fue director del Centro de Estudios Ibéricos del St. Anthony College de esa universidad, catedrático luego de las universidades de Cantabria, País Vasco y la Complutense, y desde 1986 a 1990 director de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde, algo extraño, dejó muy buen sabor de boca. Ha sido director académico del Instituto Universitario Ortega y Gasset y de la Fundación Ortega y Gasset desde 2001 a 2006. Ha publicado, tiene una gran bibliografía, ha publicado, entre otros libros, El País Vasco, Pluralismo y Nacionalidad, Franco, Autoritarismo y Poder Personal, España 1808-1996, El Desafío de la Modernidad, a cuatro manos con Jordi Palafox, España, La evolución de la identidad nacional, la patria lejana, el nacionalismo en el siglo XX, Identidades proscritas, el no nacionalismo, un largo etcétera me interesó mucho Historia del Mundo y del Arte con Calvo Serrayer, El efecto Hitler, que es una reflexión muy cruda. Es miembro de la Jacqueline de Alemania Vasca de Ciencias, Artes y Letras y desde 2015 de la Real Academia de la Historia, donde comparte con mi amigo Luis Alberto de Cuenca, sí, ¿no? Parte de sabiduría. Bueno, aquí venimos a presentar Espacios de Libertad en una colección muy interesante de Galaxia Gutenberg, que, vamos a traer El Mundo en Llamas a dos compañeros de viaje de Juan Pablo Fusi en esta editorial, que es Mercedes Montmain, una de las mujeres investigadoras más brillantes de este país. Y este año cerraremos con Santos Juliá, con su libro La Transición, el 13 de diciembre, fecha en la que se cumplen los 50 años del contragolpe militar de Constantino II en Grecia, hemos estado hablando, que intentó quitarse las culpas tarde y mal. Me decía, estaba conversando con el compañero Fernando Arcas en la puerta, llegó un señor y dice, uy, vengo a ver a Fusi, que es un personaje y un escritor y un pensador de primera línea, y yo lo creo. Les recomiendo que compren el libro, lo tienen ahí, los libros no se venden solos, hay que comprarlos, porque si no, no siguen publicando. La noche pasada estuve hablando con la directora de la Fundación Lara y me dice, ay, Alfredo, lo que lucho por vosotros, los editores quieren cuentas de resultados. De los malos libros casi siempre se venden más, pero los buenos libros se tienen que vender con estos lectores que sois vosotros que estáis aquí esta noche y la verdad es que os digo que es un instrumento. Este libro es un vademecum, es una enciclopedia portátil donde Fusi ha descrito con economía, pero con economía no de registro, sino estilística, una época crucial para la evolución o involución de España, ¿no? Bueno, pues yo quisiera que hablaras un poco de tu material de estudio y luego ya yo te hago si quieres alguna pregunta que... De acuerdo, pero déjame primero que te agradezca a ti, en primer lugar, por tus palabras y tu presentación. Un honor para mí. A la Térmica por haberme invitado en esta ocasión y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Decía lo de que dice Alfredo de la situación del mercado del libro, en los que nos movemos en él,
realmente es excepcionalmente difícil, ¿no? Porque digamos que la atención de los editores, como es lógico porque arriesgan un dinero, ¿no? Pero a la demanda del mercado y, por tanto, pues los saberes eruditos, como el que yo me muevo, pues padecen en este momento muchísimo. Está mucho peor probablemente que hace 20 o 25 años por lo que hace a la publicación de libros de historia, paradójicamente cuando hay probablemente en el público y en la sociedad una gran demanda de que expliquemos qué ha pasado aquí, por qué hay este problema o el otro. Bueno, este es un libro que efectivamente yo lo que hice en ese libro es estudiar algo que es una aparente contradicción en los años del franquismo, que es la existencia de una cultura española que no es mala. En absoluto, ahí hay mucha gente de calidad, pues muchos de los nombres que aparecen ahí. En el libro hay bastante énfasis, por lo que enseguida digo, porque voy a ser muy breve en esta presentación, por alguien como Julián Marías o Aranguren, pero también hay muchos escritores. Marías decía que ya en el año 50 o 50 y tantos, que se habían escrito en España varias decenas de libros que quedarán, decía, y no peores que los que se habían publicado antes de la guerra. Aparecen pues una serie de escritores, Delibes, Cela, hay muchas otras cosas más. Hay, por ejemplo, pues todo aquello que se llamó el realismo socialista, una novela de denuncia. Tuvieron muchos problemas de censura, muchas editoriales, algunas muy conocidas y que todavía existen, y cuyos catálogos en los 60 no son tan distintos del catálogo de Gallimard o del catálogo de Einaudi en Italia, por poner un nombre, pues Barral o lo que fuese. Y también hay una serie de personalidades que todos ustedes conocen, desde arquitectos o pintores o escultores que tienen una gran proyección, que se han formado en esa España y por tanto, bueno, a mí llegué a la conclusión de que hay una renovación cultural en España desde los 50, que llamo espacios de libertad porque no son la cultura oficial, tampoco necesariamente son, digamos, militantemente antifranquistas, existen y coexisten ahí, y creo que al hilo de eso se fueron produciendo dos o tres cosas: una renovación del pensamiento español, una irrupción, una recuperación de partes del pasado, por ejemplo, la generación del 98, la generación del 14, la generación del 27, los más radicales de esta última generación, como puede ser Miguel Hernández, no, pero en fin, la inmensa mayoría. Hay un momento en que ya se editan plenamente en España, en los años 60, etcétera. Bueno, que se había recuperado una parte de la cultura anterior, se habían ya establecido algunos contactos con el exilio y empezaron a publicar en España pues Rosa Chacel, Ayala, Ferrater Mora, gente que estaba fuera de España y se editan ya en editoriales conocidas. Incluso se escribe un libro sobre Azaña y, por tanto, ya empieza a recuperarse literariamente, no políticamente, esa figura. Y que fue renovando la cultura, se fue repensando lo que había pasado en España, en la vida universitaria, obsesivamente por el fracaso de la democracia en España, y se va repensando todo ello, y bueno, y de manera que desde el año 60, a finales de los 60 y principios de los 70, la cultura española está instalada, yo creo que ya mayoritariamente, en un mundo que no tiene nada que ver con el franquismo, ¿no? Y que, por tanto, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. No sé cuál es el poder de las ideas sobre una sociedad, pero alguno tiene, para entender también la transición, que por lo menos la cultura se había, una gran parte de ella, modernizado suficientemente como para estar en un horizonte intelectual muy distinto ya del franquismo. Y termina el libro con algo sobre la transición y la renovación o del sistema cultural de la transición y la herencia, como pequeño homenaje a Marías y Aranguren, pero centrado en dos cosas, ¿no? Una expresión de Marías, no solo de él, pero que él la utilizaba mucho, España como preocupación, y otra expresión que tampoco es acuñada por Aranguren, pero también muy significativa, la democracia como moral, que a mí me parece que de las dos cosas están vigentes, tanto la preocupación de España, sobre España, como que la democracia no es solo un sistema político, sino es preferentemente un sistema político, pero tiene que tener también algún cierto contenido moral profundo, elementos de solidaridad, de justicia social, etcétera, que bueno, permita su estabilización permanente y su legitimidad. Por lo tanto,
Profesor, Sí. se trata de pensar y de repensar en España, ¿no? España como problema, España como raíz de conflictos, también España como gran país, gran nación. El otro día hablábamos España como reino, España luego como nación, ese siglo XIX que Franco detestaba, que quería suprimir, el ser amnésico, que luego Marañón intenta hacer ese puente desde dentro hacia afuera. La pregunta es, Ortega, que Aparece mucho, sí. aparece y es el numen, digamos, luego de los estudios posteriores, quizá resume los distintos viajes de la intelectualidad española. Ortega en los años 20, luego Ortega de Lenda es monarquía, luego no es esto, no es esto, la vuelta de Ortega. Dos cuestiones, pensar en España a través de Ortega en un primer viaje, porque los viajes no son absolutos, los intelectuales van y vienen y se confunden, se complican, se odian y se aman y coinciden en el argumento, en el argumentario. La pregunta o reflexión, hecha pregunta también, para un supuesto esclarecimiento es hasta qué punto España como nación logra integrar, en qué fecha podríamos decir, en qué década ya se integra el pensamiento, entre comillas, crítico, que empieza con Ortega. El retorno de Ortega, me gustaría tu punto de vista sobre el retorno de Ortega, que crea tanto conflicto también. ¿Qué pasó cuando viene Ortega en el 45? ¿Está, no está, dice, no dice? Y luego los distintos viajes, son muchas preguntas, es una conversación. Viajes tortuosos como el de Dionisio Ridruejo, viajes conciliadores, evolutivos e involutivos, como el de Laín Entralgo o el de López Aranguren, que empieza siendo un católico y lo sigue siendo hasta el final con sus dudas y agnosticismo, los distintos poderes, digamos, intelectuales. Y luego lo que hemos comentado antes, la profunda ajeneidad del general Franco y de su establishment respecto a los intelectuales. O sea, el rechazo que hay entre una visión crítica o cultural y el establishment de ese. Bueno, empiezo por el final, ¿no? Franco, Pemán, comenta en un determinado momento que en todos los discursos de Franco no hay ni una gota de intelectualismo, es decir, ni una gota. Y es evidente que Franco, pues no sé quién le escribía los discursos, pero al final es responsable de lo que dice, es él, y pondrá pluma o lo que sea. Es muy claro que él detesta el mundo intelectual. A pesar de que ya saben que escribió 3 libros, Un diario de una bandera, que en el año 20, luego el guión de raza. De raza, que luego lo publicó además como libro, y luego también con el seudónimo extrañísimo de Joachim Bohr, un libro sobre masonería, que son una recopilación de artículos que sacaron en la prensa. Se supone que a la limón los escribían él y Carrero Blanco, pero en el año 52 saca un tomo así de gordo, que el jefe del Estado ha estado ocupándose de la masonería en el siglo XVIII y en el XIX porque tenía esa obsesión masónica. Bueno, por tanto, en Franco hay efectivamente un distanciamiento gélido y enorme con respecto a todo lo que pueda ser la intelectualidad. Se suele contar que en el año 45, cuando su cuñado, que ya había caído en desgracia, pero todavía de vez en cuando se hablaban, Serrano Súñer, le dice, bueno, esto hay que cambiar el gobierno, tienes que ir a un gobierno liberal, tienes que introducir algunos intelectuales, y le ponen los nombres, le dice Serrano Súñer, tienes que meter a Marañón y a Ortega en el gobierno. Y en la nota escrita que le da Serrano a su cuñado, a Franco, Franco escribe al lado GGG. Es decir, y en otro momento también, no sé quién le dice, los intelectuales, dice, bueno, intelectuales porque lo dicen ellos, porque esa vocecita que tenía. Por tanto, eso es claro que es así, y eso tiene importancia en lo que comentábamos antes, y algo que no está tan explícito en el libro, que es que en general, incluso intelectuales que fueron franquistas y que se acomodaron perfectamente al régimen, pues he dicho Pemán o lo que fuese, a Franco siempre le incomodan.
Todo lo que es el pensamiento intelectual le incomoda de alguna manera. No se siente nada cercano a eso, es un mundo totalmente distinto al de su formación militar, etcétera. Tiene pues, sospecha sobre la cierta, digamos, volatilidad y cambio y, bueno, y ingenio que puede tener el intelectual, y eso le incomoda siempre. Y, por tanto, eso impregna a lo que podemos entender por franquismo, y eso hace que, bueno, pues esos intelectuales, tú mencionabas antes Neville, etcétera, pues claro, o Foxá, ¿no? Pues Foxá es un tipo lleno de ingenio, y también Neville, por cierto, y por tanto, pues estos, por ejemplo, en cuestiones de tipo erótico, lo que sea, no les temblaba la mano, y Franco, pues todo esto le ponía de los nervios, incluso con los suyos siempre. Bueno, volvemos a lo otro que decías. Ortega, sí, la vuelta de Ortega. La sombra de Ortega está muy presente en el libro, porque Ortega muere en el 55 y hasta el 55 es como el gran intelectual en España. Los ha habido otros, como todos ustedes saben, anteriores a Ortega, pues Unamuno, el 98, pero el liderazgo de Ortega y la irrupción de Ortega en la vida pública española a partir del 14 no ha tenido semejante en prácticamente ningún lugar. Es un grado de... He mencionado Unamuno. Unamuno, si ven la correspondencia de Unamuno, hay un momento que va el joven Ortega a verle a Salamanca, cuando se iba a ir en el año 8 Ortega a Alemania, que no había escrito una línea, y Unamuno le recibe. Y escribe en una carta: ha venido un impertinente por aquí, de Pepito Ortega, ¿no? que me lo han mandado. 2 años después le habla de usted a Ortega. Unamuno que era, en fin, no se puede, le habla de usted. Ortega dice en un determinado momento: yo como Confucio nací viejo de 70 años, porque nace con una autoridad verdaderamente abrumadora, y esa sombra está ahí. Yo en cuanto a Ortega y su regreso diría 2 cosas. Ortega vuelve a España, indudablemente, después de una experiencia última en el exilio argentino muy desagradable. Él, que le encantaba Argentina, que se consideraba que sus estancias en Argentina habían sido brillantísimas. Hay en la calle Quintana, creo, al lado de la Recoleta, un pequeño busto de Ortega en plena calle, por tanto tuvo un gran reconocimiento, y algunos de sus viajes fueron muy polémicos, pero muy enriquecedores también para el debate identitario argentino. Y el último es un fracaso, y él regresa no por eso solamente, pero viene pues con ese malestar. En España, Ortega vuelve por razones bastante más sencillas de lo que se cree. Primero, porque él no puede, digamos, acomodarse a una especie de exilio sin futuro. Su familia, sus hijos están en España, y no quiere, digamos, permanecer en un exilio permanente. Vuelve, yo creo que sin ninguna excesiva ilusión, y todo eso que a veces se dice que sí que venía como especie de ninfa egeria de Don Juan para una especie de restauración de la monarquía, creo que no tiene el menor ni pies ni cabeza, ni se puede documentar en nada que dijera Ortega. Sainz Rodríguez no, que va, qué tontería. Para nada. Vuelve por esa razón fundamentalmente, no se quiere resignar a un exilio sin futuro, entra muy discretamente en España. Públicamente habla 2 veces nada más. Uno, una conferencia en el Ateneo, que es sobre el teatro, que también, digamos, muchas veces se ha fijado todo el mundo en eso que comentaba, que él dice en un determinado momento: España goza de indecente salud, dice en la conferencia, ¿no? Y está hablando del año 47, que se ha interpretado de varias maneras. Una, está haciendo un elogio de que en España se vive, hay una gran salud. Pero la palabra indecente es una palabra muy ambigua, porque, claro, también puede estar diciendo que también lo piensa en algún determinado momento por el entorno familiar, por lo menos así me lo ha solido transmitir, o discipular, que a Ortega le ofende un poco que en esa España de la posguerra resulta que los bares están llenos, los cafés están llenos, la gente por la calle a todos los sitios, porque en España vivimos así, incluso en épocas durísimas como es esa posguerra, ¿no? Y por tanto los cines llenos, y por tanto que lo de indecente lo dice con bastante mala intención. Y segundo, que habla del teatro, donde viene a decir que el hombre
todos nosotros, todo esto es una farsa, lo que la vida viene a ser una especie de... Es buenísima la conferencia, si la lee, es buenísima porque juega con que es el teatro, la representación, el público sabe que esos son los actores saben que no son los personajes, bueno, sobre ese juego pues le saca toda la punta filosófica que uno pueda pensar del asunto. Y luego lo que intenta con Julián Marías, como probablemente sepan, es crear un instituto de humanidades donde dan 2 cursos nada más, eso, y les ponen toda clase de dificultades, luego da una conferencia en una librería en Madrid y nunca más vuelve a hablar en público en España. Ortega no renuncia a su residencia que tenía también en Portugal y por lo tanto aparece muy poco. ¿Es bueno o malo este Ortega? Primero, y termino con Ortega, si quieres luego podemos hablar de las trayectorias de los intelectuales. Ortega no tiene sitio en esa España. En la España de Franco, con espacios de libertad o sin espacios de libertad, Ortega no tiene sitio. Ortega tenía un peso enorme y, por tanto, él es la eminencia gris o la masa encefálica, como dijo Prieto en la Segunda República de Ortega, silencio que entra la masa encefálica de la República cuando entró en el Congreso, o es algo así, o él se retira por esto. Vive los últimos años dando conferencias internacionales ruidosísimas, algunas de ellas, en Berlín en el año 49, lo digo porque, en fin, a los profesores pues tenemos que acostumbrarnos a las cosas. Da una conferencia en Berlín en el año 49 Ortega que se rompen hasta las puertas y las ventanas el público para entrar a oírle. No sé, aquí estamos algunos profesores y escritores españoles, no sé si os ha pasado a alguno de vosotros que el público haya roto las ventanas y las puertas para oíros. A mí no. Yo espero que no. Bueno, pero da una idea, ¿no? En Berlín, en ese Berlín ya medio sitiado, de preguerra fría, etcétera. Por tanto, es un hombre, y eso es lo que él hace. ¿El pensamiento último de Ortega es bueno o malo? Yo creo que sigue siendo excelente, el pensamiento de Ortega. Publica ya muy poco, lo deja, muchos de los libros que aparecen como publicados en la época son póstumos, los deja completamente terminados y tiene una sola obsesión, que no tiene nada que ver ni con España ni con nada, que él no tiene una gran obra filosófica. Y entonces él se encierra un año en Lisboa, donde tenía piso abierto, nunca renunció a la residencia allí, y escribe el libro La idea de principio en Leibniz, que es mucho más legible que Heidegger, pero cercano a la ilegibilidad de Heidegger, porque él tenía eso, ¿no? Incluso, ya que digo Heidegger, que ellos, hay fotos del veterano Ortega y del veterano Heidegger que cada vez que sale algo sobre Heidegger estropea más su figura. En las fiestas de la cerveza de Múnich, con mayores, en el año 53 o 54, los dos con una caperuza, unas señoritas muy atractivas, cerveza, así que los dos veteranos filósofos de la existencia y del en sí y el para sí, pues también les parece que les gustaba la cerveza y las señoritas agraciadas. Bueno, pero tiene esa obsesión, ¿no? Es decir, yo he dicho cosas que ha dicho Heidegger antes que él y mejor, dichas por lo menos en un escaño, y sin embargo nadie reconoce o no quieren reconocer. Y ya escribe ese libro, La historia del principio de Leibniz, que ahora está revalorizadísimo y cotizadísimo y estimadísimo, pero por tanto sigue en plena forma. Otra cosa es que no aspira a tener una influencia sobre la sociedad, no puede. Molinuevo, intérprete y reintérprete de Ortega, insiste, no obstante, en que Ortega ya está incómodo de él mismo, o sea, es incómodo en Argentina. Ha citado la visita última en el 39, rompe con Victoria Ocampo, con el Grupo Sur, no tiene buen encaje en el Buenos Aires, sí en el 29, pero 10 años después no. En París tiene el incidente grave, le operan, además. De la vesícula. Y sin embargo viene a morir aquí, con el cáncer terminal. El entierro de Ortega se ha considerado quizá el primer acto de ese espacio de libertad que estamos hablando. Bueno, sí, el entierro, seguramente ustedes recordarán, yo no
no estaba ni en Madrid, además era muy joven en ese momento, nací en el 45, pero luego he hablado, como es obvio, y son amigos muchos de ellos, a pesar de la diferencia de edad, o terminaron por serlo, de gente que estaba en la organización del entierro de Ortega, que era gente muy joven, que todavía algunos viven, desde José Luis Avellán, o Enrique Mújica, o Ramón Tamames, hay una serie de Armando López Salinas, Jorge Semprún, que estaba clandestinamente en España moviendo en ese momento la rebelión de los primeros estudiantes que va a estallar en el 56. Bueno, pues todo ese mundo, Javier Pradera, en fin, de gente que luego ha tenido un papel muy importante, estos se quedaron de piedra, según decían ellos, la mayoría coinciden en esa expresión, que en el año 55, cuando muere Ortega, dicen, no, pero Ortega estaba vivo todavía. Y entonces hay una relación, efectivamente, pues de sorpresa, de una generación muy joven que dice, pero el gran Ortega, pero estaba en España, no lo hemos sabido porque está en silencio desde el año 50, como acabo de decir, o desde el 49-50, de lo que es en España, a pesar de que se publicasen sus libros, y entonces deciden efectivamente organizar un acto de homenaje y de acompañar el cadáver a la tumba. A la tumba va también el ministro de Educación, Ruiz Jiménez, el rector de la Universidad de Madrid, que en ese momento es Laín Entralgo, que es un Laín que ya ha hecho un recorrido del falangismo bastante radical y agresivo de la propia guerra civil, pero muy pronto después de la guerra, Laín evoluciona radicalmente, le entusiasma la generación del 98, el propio Ortega, su profesión de médico le lleva a una filosofía que es la enfermedad como realidad humana y el otro, la relación médico-enfermo como parte de una verdad humana y de una necesidad humana que le lleva a temperar muchísimo toda su y a recuperar también agentes del exilio y la idea de Hispanoamérica. Bueno, pero es rector en el año 55, hacen un homenaje a Ortega y en el homenaje se les desbordan la gente joven, pues gritando en favor de la democracia y de la libertad, y efectivamente ese mismo grupo son los que eso es octubre del 55 y en febrero del 56 se va a organizar la primera grandes manifestaciones en Madrid de jóvenes estudiantes que termina con el Rosario de la Aurora. Recordarán que suena un disparo y le da en la cabeza a un joven falangista del CEU, ¿no? Y Franco echa a Ruiz Jiménez, al ministro, tienen que dimitir los rectores y por lo tanto cambia el gobierno y se alarma muchísimo el régimen de Franco, aun cuando los estudiantes no iban a derribar el régimen, pero que se altere el orden público en España, esto a Franco le ponía de los nervios y por tanto pues tiene un gran escándalo y encarceló a todos. Y son los mismos dirigentes de febrero del 56, esos nombres que les he dicho, y algunos otros los que habían estado en el homenaje a Ortega. Unos meses antes habían llamado un congreso por la libertad de la cultura o escritores por la libertad de la cultura o algo así, y por lo tanto ese es ese redescubrimiento de Ortega. Luego, las generaciones de los 60, en el ámbito de la filosofía, se orientaron en la dirección no orteguiana. En España tuvo, en los 65, 66, por allá, mucha fuerza la escuela de Frankfurt, el marxismo, la filosofía analítica anglosajona, y Ortega les parecía a los jóvenes filósofos, pues bueno, una especie de anticuaya o lo que fuese. Cosa que en cambio ha vuelto a cambiar radicalmente desde los 80s, 90s, con Molinuevo y mucha otra gente más que han recuperado a Ortega. A Ortega le han recuperado como dos cosas, como la filosofía de la existencia y como crítico de la modernidad. Y por tanto menos interesa pues España invertebrada o la idea de masas, etcétera, desde el punto de vista filosófico, que esas otras dos corrientes o ideas que es muy evidente en Ortega esa raíz. Y por lo tanto ahora vivimos en una, digamos, reconciliación grande con Ortega y un eclipsamiento del 55-56 hasta el 70 y tantos, ¿no? Las preguntas son nominalistas, pero es que la evolución del país y del pensamiento pasan por determinados pensadores que son esenciales. Julián Marías, que no ha tenido tanta suerte historiográfica como se le conoce más al hijo. En Latinoamérica, Julián Marías sí tiene, en México, en Buenos Aires, un gran predicamento. Las conferencias, yo lo llegué a ver en Rosario de Santa Fe en el año 73, era muy joven, y me llevé un tío mío, para mí fue, la verdad, porque era muy transparente, hablaba con un magisterio. Julián Marías, otros viajes.
Me gustaría que hicieras pinceladas, Julián Marías. Laín entra algo que hemos hablado. El tortuoso Ridruejo. Bueno, muy bien. Un poco, a ver cómo se va, las distintas evoluciones. Sí. Bueno, primero, ya que hablamos de Julián Marías estuvo siempre en el mismo sitio. Marías, no sé si saben que, bueno, era el principal discípulo de Ortega, o por lo menos él y José Gaos, que estuvo exiliado en México mucho tiempo. Bueno, la pugna estaría en cuál de los dos es el principal discípulo de Ortega. Marías se queda en España. Marías es encarcelado después de la guerra, le suspenden la tesis doctoral, no tiene pasaporte, me parece que hasta el 50 y tantos. Nunca pasó la menor factura, dijo nada de todo eso, mantuvo una discreción absoluta y además no presumió. Yo le traté bastante, porque era muy amigo de mi suegro, que aparece también por el libro, que era otro orteguiano, Rodríguez Huéscar. Y jamás le parecía mal, moralmente mal, la exhibición de un pasado comprometido, lo que fuese, en el que él pudiera. No le interesaba intelectualmente tampoco, sino que él, en primer lugar, quería una profundización y sistematización del pensamiento orteguiano, que es lo que hizo, porque ya más o menos ha quedado insinuado que Ortega, efectivamente, no hay una sistematización del pensamiento, que la hacen más sus discípulos que él mismo, y desde luego a la cabeza de todo ello sería Marías. Y le interesa mucho algo que Marías siempre creyó en eso, que es la recuperación de la generación del 98 de la cultura liberal española anterior a la Guerra Civil, no porque le pareciese estupenda, que le parecía estupenda, sino porque él creía que la continuidad de un país no podía tener, digamos, unas amputaciones ni políticas ni culturales tan brutales como la que estaba produciendo, y que efectivamente él llama al periodo 1898-36 a la cultura, no le llama la Edad de Plata, le llama la Segunda Edad de Oro. Le parecían buenísimos todos, y que España tiene un libro que se conoció a sí misma merced a la generación del 98, a la del 14 y a la del 27, que realmente, bueno, algo de razón tiene, son irrepetibles la mayoría de ellos. Ya nos podemos poner el alma en paz todos, que no vamos a ser, no va a haber, no sé, ojalá lo haya, pero Lorca o Alberti o Ortega, el mismo Marañón en el ámbito de su especialización, los Azorines, Barojas, Unamuno, hombre, eso no es una golondrina que hace verano, esto es un montón de gente. Estamos hablando de una veintena larga o 20 de personas de gran calidad, se leen todavía hoy con verdadero interés y con una prosa cambiaron la manera de escribir en España, todos ellos, Machado, etcétera, Juan Ramón, todos los que ustedes quieran ir poniendo, porque es un montón de gente. Y Marías tiene la obsesión de que eso hay que con la continuidad de la cultura en España, que él entiende por cultura española, la cultura liberal y nada más que la cultura liberal. No pasa factura de lo que hace, y es como has dicho tú muy bien, lo que has dicho de sus conferencias, se podía decir de todos sus artículos y sus libros. Son pulcros, son elegantes, no son pretenciosos, tiene una prosa que aguanta muy bien el paso del tiempo, porque no tiene la menor cursilería ni pretenciosidad, tremendamente orteguiana, lleno de todos los quiebros orteguianos. Ortega es farragoso, Ortega es farragoso. En algún momento. También tiene, a mi gusto, algunas de las mejores páginas, por ejemplo, paisajísticas que se han escrito en España, o el prólogo al libro del Conde de Lleves sobre la caza, me parece un prólogo memorable. Por cierto, una pequeña broma, si me permites. El Conde de Lleves, en el año 42, le pide a Ortega, cuando ya está en Lisboa, después va a Francia, como ha dicho Alfredo, en el exilio, sale a Francia, está muy mal, enfermo, le tienen que operar casi a vida o muerte de vesícula. Bueno, finalmente pues se marcha a Argentina, es 2 años muy malos los que pasan en Argentina, vuelve a Portugal y en Lisboa está encantado, y se encuentra estupendamente, le encanta todo lo que es Portugal. Y bueno, y algunos españoles que saben que está ahí van a verle, porque era muy conocido y muy famoso y era una persona con una vida social muy intensa, entre otros el Conde de Lleves, ¿no? El Conde de Lleves le pide que haga un prólogo para un libro que él escribe sobre la caza, porque le debía gustar mucho. Y el Conde de Lleves tenía una mujer de una belleza verdaderamente irresistible, la condesa de Lleves, que siempre se insinuó en la vida de Ortega, que hubo 2 mujeres, además de la pobre doña Rosa, que era su mujer, Rosa Espotorno, Victoria Ocampo, y la condesa de Lleves.
Victoria Ocampo es verdad, pero No lo sé, verdad. no lo sé. Es dicho Bueno, por la hija de puede Ortega. ser verdad porque era una mujer de grandes aficiones literarias. Yo no llegué a conocer a Victoria, pero en el año 70 en Oxford yo compartí piso con el nieto de Ortega, con José Ortega, que algunos de aquí le conocen, al profesor Varela Ortega, y Pepe, le llamo Pepe, al nieto de Ortega, solía ir a Londres, que estaba muy veterana, Victoria Ocampo. Y Victoria se hizo muy amiga de la hija de Pepe de Soledad Ortega y le dijo literalmente que sí, que había habido una relación entre los dos, etc. Bueno, pero con la condesa Lleves casi seguro que no. Pero en la portada del libro de caza se puso el conde de Lleves una foto llena de astados con unos cuernos tremendos, ¿no? Entonces, claro, salió el libro con el conde de Lleves sentado entre unas rocas, con toda clase de cuernos por detrás, y el prólogo de Ortega cuando todo Madrid pensaba, ¿no?, que Ortega era el amante, que no es verdad, de la condesa de Lleves. Bueno, hay un episodio que me gustaría que lo oyera el público asistente, porque Ortega, un oxímoron con patas, un contradictorio, como Unamuno, iban para allá y estaban volviendo, como la canción de Chenoa. Pero es increíble que en Buenos Aires, como sabes, lo he referido antes, rompe con Victoria Ocampo y con el Grupo Sur. El Grupo Sur son considerados en Argentina como unos gorilones muy conservadores, como sabes, antiperonistas, gracias a Dios. Y sin embargo, rompen porque Ortega no se declara, según el Grupo Sur, no declara contra el régimen de Franco, que la revista Sur, como cuando sabéis fusilan a García Lorca, hace una declaración. Qué contradicción también la de Sur, la de Ortega, qué intelectuales más inquietos. Sí. ¿No? Bueno, Ortega se ha discutido mucho en ese sentido el llamado silencio de Ortega. Él era muy consciente de su silencio, cómo no. También era muy consciente de que cualquier palabra suya iba a tener una trascendencia mucho mayor que la de cualquier otra. Y él escribe algunos artículos muy crípticos sobre el silencio del intelectual y cuándo es mejor uno callarse, cuándo uno tiene que callarse. Y más o menos la idea viene, bueno, es muy simple, traduciéndolo, digamos, de alguna manera, cuando es mucho más elaborado y críptico, sería que la confusión intelectual, moral que provoca situaciones extremadamente polarizadas impiden el juicio correcto y seguro del intelectual, y que el intelectual vacilante, dudoso, confundido, perplejo ante lo que ocurre, puede contribuir a entorpecer más la recta comprensión de algo. Bueno, puede pensarse, esto es una manera de legitimar callarse o lo que sea. Él estuvo muy incómodo con lo que ocurre en España. Él, cuando estalla la guerra, se refugia en la residencia de estudiantes porque su hermano, que era republicano y fue fiscal general de la República, y Eduardo terminó exilado en Cuba y murió en Cuba, Eduardo le dice, márchate de aquí, porque ni yo mismo, que era el fiscal general de la República, te puedo garantizar la seguridad. Entonces se va a la residencia de estudiantes, donde María Zambrano y Bergamín y no sé qué más le piden que firme una carta. Y Ortega les dice que salgan de la habitación, que no va a firmar ninguna carta de ese tipo. Bueno, entonces, digamos que la cosa empieza mal en cuanto a su, digamos, diferencia. Por un lado, tiene que salir, porque lo tiene muy difícil. Por otro lado, no le gusta la radicalización de personas. María Zambrano había sido muy cercana a Ortega y siempre se consideró, María nunca le fue desleal a Ortega, a pesar del choque y encontronazo que pudieron tener en ese momento de julio del 36. Y a partir de ahí todo empieza mal, ¿no? Ortega se marcha primero a Francia, luego está unos meses en Holanda, que tiene algún comentario divertido, porque está en la habitación de un hotel y delante tiene un manicomio, ¿no? Y entonces, claro, digo, bueno, esto es una metáfora de lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo. Yo estoy aquí en una habitación tranquilamente y aquí, en mi país, se está matando todo el mundo y encima aquí tengo un manicomio a la puerta de la casa. Efectivamente, los intelectuales argentinos serían muy conservadores o lo que fuese, efectivamente y afortunadamente muy antiperonistas,
todos ellos, pero ellos no entendieron, no aceptaron. Hay un momento también en los que ellos exigen posicionamientos muy fuertes y Ortega no le gusta eso. Ortega en Argentina pues tiene algún programa de radio, no encaja para nada. ¿Colabora en La Nación? ¿Colabora en La Nación? En La Nación sigue él sabes que suspendió algún tiempo la colaboración en La Nación, no sé exactamente muy bien por qué, pero luego vuelve ahí. Y aparecen una serie de intelectuales todavía más conservadores que los que has dicho tú, porque, bueno, yo no les tengo por tan conservadores a Mayé, a Victoria y a toda esta gente. Les tengo muchísima simpatía, me gustan yo también, mucho. Pero bueno... Quizá porque eran así. Luego hay otras personas que posiblemente un mundo que Ortega nunca cultivó y que nunca dijo una sola palabra sobre eso, gente de la derecha católica, le cultiva un poco en Argentina. Ortega jamás, nunca dijo una sola palabra contra la religión, pero nunca dijo una sola palabra para la religión. Se casó, pero en religión, pero en un piso, porque no quiso que públicamente hubiera ninguna cuestión que la religión afectase a su vida pública de ninguna manera. Y era muy jovencito cuando se casó y por tanto tenía las cosas en ese sentido muy claro. Por tanto, ese mundo de cierta derecha católica argentina, claro, es muy distinta. Y tampoco lo era el grupo de Bioy ni de Silvina. No, para nada. No. Bueno, pero en fin, Ortega tiene desencuentros consigo mismo, con e inconsistencias o incongruencias en su vida, como las tenemos todos nosotros en muchos momentos. Yo no paso y vuelvo, si quieres, a lo de las trayectorias. No me gusta, me parece, desde mi perspectiva, que no he tenido, digamos, ninguna dificultad en ningún momento de mi vida. Otra cosa es que me haya irritado el País Vasco y me pueda irritar Cataluña y me irritase profundamente el franquismo. Pero digo que no hemos tenido una situación de guerra. A mí pasar juicios, ¿qué hizo este o qué hizo el otro? ¿No? Y vuelvo a un comentario que se hizo inicialmente. Efectivamente, los Ridruejo, hay el grupo que algunos discuten que se les puede llamar falangismo liberal. Otros creen que sí hay unos chicos jóvenes de Falange muy leídos y que son Tobar, Aranguren es católico, pero también está en ese mundo, Luis Rosales, Ridruejo, el líder, Laín. El líder de todos ellos es Ridruejo, indudablemente. Bueno, están en unas posiciones posiblemente más fascistizantes que otros sectores del régimen de Franco, que los católicos o que los militares. Estos creen de verdad en la retórica fascista. Eso no les hace en absoluto malos escritores, ni gente inauténtica para nada, que le vamos a hacer, pero están en eso. Y efectivamente esta gente, pues desde el 42 o 43, de relativamente pronto, se van distanciando del régimen de Franco. Sí tienen la idea de recuperar a personas del exilio o personas anteriores a la guerra civil. Es decir, claro, también alguien como Ridruejo o como Laín, hombre, no puede renunciar a Ortega, o no puede renunciar a Unamuno, o no puede renunciar a Machado, y escriben, incluso publican algunas cosas antiguas de ellos en la revista Escorial, etc. No es la revista de las dos Españas, ni mucho menos. No. Escorial es mucho más falangista que todo eso, pero sí tienen gestos de apertura hacia lo que ha podido ser antes y de intentos de recuperación, que en Laín irá muy rápido, en Ridruejo también. Sufriente Ridruejo, ¿no? ¿Cómo? Que doloroso el recorrido de Ridruejo y muy valiente muy también. Valiente, tremendo. Pero, por ejemplo, hay un hecho que para mí es importantísimo, que no está muy estudiado en España, que es... Sí está estudiado, pero que habría que recordarlo más, que es el contubernio de Múnich. El contubernio, todos los que participan, que ahí hay como una coincidencia, ¿no, profesor?, entre demócratas cristianos, que Ruiz Jiménez, después del palo del 56, intenta salir por otra parte, socialdemócratas, incluso bandos comunistas, uno de ellos diputado de Málaga, ¿te acuerdas que fue después, Fernando? ¿Cómo se llama? Tomás Gómez, efectivamente. Y cuando vuelven todos, bueno, pues a Cabero lo mandan a Canarias, al otro, no sé qué. Sin embargo, son especialmente crueles con Dionisio Ridruejo. Y lo devuelven a París, no lo dejan entrar, la familia tiene que ir a darle dinero. Hay como una especie de venganza personal de Arias Salgado,
contra este hombre que para mí es de una potencia importantísima, igual que Panero, igual que Leopoldo Panero, igual que otros que han pasado más en sordina, ¿no? Hombre, Ridruejo les irrita particularmente. En primer lugar, efectivamente, él era un tipo de una gallardía personal extraordinaria, no tenía el menor miedo, y él, desde que vuelve de la División Azul, ya inicialmente empieza a decir que esto hay que cambiarlo todo, que no se puede continuar, que este régimen es una dictadura brutal, él que ha sido, como probablemente sepan, el jefe casi de la propaganda del régimen en un determinado momento, por nombramiento de Serrano Suñer, ¿no? que le deja la Secretaría General de Prensa y Propaganda del régimen del 39, 40, 41. Se va a la División Azul con el padre de Julio Iglesias y algunas gentes más que fueron ahí voluntarios a luchar, y vuelve ya, digamos, convencido de que esto no puede continuar así. Cuando se produce el final de la Guerra Mundial, más todavía, y continuamente va cada vez posicionándose más abiertamente. Digo que es un hombre gallardo y aguerrido, va a ver a Franco y le canta a las 40, otro que estaría... le manda el informe, ¿no? Sí, bueno, y le recibe Franco, y le abronca o lo que sea. Yo me imagino a Franco mirándole impasible, sin mover una pestaña. ¿Ha terminado usted? Muchas gracias, ¿no? Y por tanto les saca de quicio particularmente. Es un torpedo. Hay otra cosa que, por ejemplo, ya que hablo de Franco, le irritó mucho, y así explico, creo que es un caso parecido al de Ridruejo. A Franco, por ejemplo, en las conversaciones, y las recuerdan o las leyeron con su primo, que habla ya en los 60 de cómo está España y le da confidencias, resulta que todo esto de los estudiantes que nosotros creíamos que organizábamos tanto a Franco, los chicos ya se sabe. Los obreros y las huelgas, es que los obreros quieren ganar más, le dice a su primo, que está escandalizado por las huelgas, y a Franco no le parece mal. Lo que no soporta Franco, bueno, por supuesto ETA, que ya empezaba, y lo que no soporta es la Iglesia. Y las críticas que empieza a hacer la Iglesia y algunos curas en los púlpitos. Y le pasa lo mismo con lo de Ridruejo. ¿Por qué les irrita tanto? Porque como ha sido un hombre prominente del falangismo, y un gran intelectual, es una que Ridruejo deserte del régimen es una deslegitimación brutal del régimen, ¿no? Y eso es lo que no pueden soportar y van a por él. Les importa muchísimo menos el demócrata cristiano piadoso que se acomodó y que vivió y que tenía una cátedra no sé dónde y que aparece en Múnich. Ridruejo no lo pueden soportar. O los lechuguinos de cintura estrecha que escribió Elia Salgado respecto a los que habían, a los demócratas cristianos y socialdemócratas y liberales, Satrústegui y todo eso. Sí, bueno, volviendo efectivamente a Múnich, ustedes recordarán la campaña intensísima de descrédito que el régimen hace desde la radio. No nos habíamos enterado en España por la censura que había habido reuniones en Múnich, y de pronto aparecen las radios y donde se cogía la televisión diciendo el contubernio, ¿no? Que quedó ya para siempre la expresión, una oleada de insultos y de agresiones desde los distintos ministros y medios de información pública contra estos señores. ¿Por qué les irrita tanto? Porque estos van a Europa y lo que hacen es que, entre otras cosas, firman manifiestos y se reúnen y hacen lobby en Europa. Pero para se que pelean, se pelean Satrústegui y Gil Robles. Pero volvemos a Franco. Para que la Comunidad Económica Europea, que es como se llama, no reconozca de ninguna manera ni dé ningún estatus a Franco. Porque Franco ya había solicitado el régimen de Franco, que por cierto no lo aceptaron, ¿no? Es decir, la Comunidad Europea se opuso a cualquier integración del régimen de Franco, pero en cambio le dio uno de los mejores convenios que se ha dado en la Comunidad Europea en ningún otro régimen, pero un poquito después, en el 70. Pero hay que Europa hubiera aceptado el régimen de Franco, los de Múnich, es decir, hubiera sido un desastre para la oposición española, y por tanto a Franco le saca de quicio al régimen de Franco el que estos señores se vayan allí a Múnich, organicen una protesta en Europa con bastante eco y desautoricen las pretensiones del régimen de ser integrados en Europa. Sí, sin embargo, la capacidad mimética de Franco, astucia maniobrera imprevisible. A Arias Salgado le mete en esa campaña que también ha descrito el profesor,
pero resulta que cuando viene la Comisión Europea, que vienen a visitarlo, los echa a todos. A Arias Salgado, cuando le llevan el cese con el motorista de turno, le da un ataque cardíaco y se muere de la mala... Y mete a los tecnócratas. Es increíble, de alguna manera, una de cal y otra de arena, ¿no? Como siempre, metió a todos los Ullastres, sí. Todos los... Sí, bueno, hay en los espacios de libertad, no, aparece eso, pero indirectamente, ese no es el objeto de este libro, pero sí hay algo que tiene que ver con todo lo que venimos hablando y el mundo de la cultura y de alguna manera también en la política oficial del régimen de Franco. Antes hablábamos de Ortega. Ortega muere en el 55 y Ortega significa, como Unamuno y otros, el gran intelectual que ha podido hablar de todo, que es, digamos, la figura crítica y el pensamiento rector de un país. Eso desaparece en todo el mundo en los 50 y 60. Y aparece en su lugar un saber aplicado y más inteligente, ¿no?, de historiadores, sociólogos, politólogos, economistas. Estudios sociales, ¿no? Estudios sociales, que les llaman. Recordarán ustedes que tenemos muy pocos economistas en España a principios del siglo XX, pero es que en casi ningún otro sitio como profesión. En España, concretamente, que es lo que puedo saber un poquito mejor, economía era una pequeña rama de la Facultad de Derecho, pero ni siquiera una rama, digamos, articulada en un saber, sino una o dos asignaturas antes de la Guerra Civil. La Facultad de Económicas de Madrid, que es la primera que se crea en España, la crea el franquismo en el año 42 y pone algún alemán nazi, hay que suponer, lo cual no le hace mal economista tampoco, y una serie de economistas que van generando y creando las primeras generaciones de economistas. Por tanto, digamos que hay, por un lado, el pensamiento español se impregna muchísimo de ciencias sociales y, por lo tanto, y no son malos, aun cuando estén dentro no digo dentro del franquismo, pero en la vida del mundo universitario, etcétera, de la época de Franco. Ahí está Fuentes Quintana, ahí está Luis Ángel Rojo, es decir, gente que luego han sido en la transición ministros y gobernadores, están ya en el 58 y 59 en iniciativas. El régimen de Franco es un fracaso económico absoluto hasta el 56-59. España le quedan como 50 millones de reservas de oro en el banco, está a punto de la suspensión de pagos, a pesar de que habían hecho en Sidesa 40 pantanos y todo eso, que es verdad que lo hicieron, pero a cambio de un gasto público desaforado, con una deuda, que ríanse, de la griega de años pasados, una deuda impagable, etc. El Banco Mundial Internacional, el Fondo Monetario Internacional, viene a España, le obliga a lo que hoy llamaríamos un plan de recortes, que eso fue el plan de estabilización, que salió estupendamente, por cierto, pero después de 3 o 4 años de una dureza tremenda, del 59 al 63-64. A partir del 64, España empieza a crecer muchísimo, incluso hasta el 14% en algún año. Yo no estoy seguro que Franco acabara de entender lo que él aprueba que se haga, porque has mencionado a Ullastres. Ullastres le explica el plan de estabilización. Franco no entiende ni palabra, nunca lo han desmentido y eso lo ha declarado Pero Ullastres. tenía olfato. Entonces, no, pero fíjate, bueno, de aquella manera, porque a Ullastres le dice el gran jefe de Estado, hagan ustedes lo que quieran, porque no ha entendido nada de lo que le está planteando. Porque Franco tenía una idea que, por cierto, es una tentación de mucha gente. ¿No creen ustedes que es, primero, productos españoles, el carbón de Asturias, nada de importación de carbón de fuera, inversión muy fuerte del Estado, crear gasolineras del Estado, crear lo que fuese. El sector público en el régimen de Franco llegó al 38%, hoy estamos en el 20 y pocos. Eso está, todo el mundo dice, si tenemos carbón en Asturias, ¿para qué vamos a traer de Polonia? Sí, salvo que sea más caro el carbón de Asturias que el de Polonia, puesto a pie de fábrica o en la calefacción de uno. Si es más barato el de Polonia, estaremos protegiendo las minas de Asturias, pero estamos haciendo... Bueno, habría que ver, es decir, cuál es la responsabilidad de alguien. Bueno, por tanto, él tiene una idea proteccionista, nacionalista de la economía y, por tanto, los fililíes de la economía de mercado las entendía muy poco. Pero es verdad que da luz verde, pero también es verdad que lo hace porque en el 56-59... al borde de la suspensión de pagos, primeras manifestaciones de estudiantes, tienen que dar precipitadamente la independencia a Marruecos, que creían que no, y hay una crisis muy grave en el régimen de Franco.
Si te parece, Sí. volvemos a espacios de libertad cultural y con nombre, antes de dar paso al público asistente, quería hacerte con nombre de mujer. Me ha llamado mucho la atención que este libro de verdad que debéis comprar ahora, que está aquí el profesor para que lo firme y tal, os lo dedique, quiero decir con nombre de mujer, porque me ha llamado mucho la atención que cite a dos mujeres dentro del régimen que son muy queridas para mí, porque de una de ellas he tenido la suerte de editar las memorias, que es la malagueña, es gaditana, pero malagueña, doña Mercedes Fórmica, que fue una mujer también con una valentía Yo creo enorme. inigualable, Sí. porque la reforma, las mujeres en el franquismo cambiaron, pudieron empezar jurídicamente a actuar gracias a la reforma de Mercedes, que por cierto secuestraron el ABC porque sacó un artículo. Y otra que me ha llamado la atención es que citas también a Campo Alange, a la condesa Campo Alange. Efectivamente, pocas mujeres, pero significadas desde el campo, digamos, de la derecha, Mercedes Fórmica y Campo Alange. Si se puede decir que la Campo Alange, porque era más bien una mujer independiente, yo he conocido mucho a su... la relación con su marido de un distanciamiento gélido. Total. Sí. Pero también está la enorme magisterio, luz y sabiduría de doña María Zambrano, que para mí es... Claro. Yo que no creo que aparezca mucho María, no recuerdo No ahora o mucho. prácticamente Sí, está citada, nada, pero... Bueno, María, bueno, volvemos a ser dos. Primero, yo tengo también mucha admiración y muy buena memoria. Y yo recordaba muy bien siempre, y lo he preguntado a compañeras de universidad nuestras, que por qué nos ocupáis más de Campo Alange, por qué la condesa... Recuerdo, además tiene que ver, aparece otra vez Ortega, lo siento, pero en el año 60 o 61, me acuerdo como si fuera ahora, yo todavía tendría 17 años o una cosa así, y vivía en San Sebastián, pero en fin, ya era muy pedante, y recuerdo aparecer en Revista de Occidente 2 libros a falta de uno de ella, sobre temas de la mujer, ¿no? Y entonces, pues siempre me preguntaba mucho después, pero ¿por qué no hacen caso? Está olvidado, porque Mercedes, es verdad, el papel de Mercedes es más importante que el de la condesa Campo Alange, que lo que hizo es escribir 2 o 3 libros, y era una mujer muy discreta, que no tenía una vida pública de conferencias y de todo esto, eso no lo cultivaba para nada, y Mercedes, una mujer de rompe y rasga, bueno, una mujer que se compromete, procedía del mundo de Falange, etcétera, pero también era una mujer muy convencida de su feminismo y de los derechos y la reivindicación de derechos de la mujer y realmente estuvo todo el rato combatiendo, sin romper nunca con el régimen de Franco, pero bueno, a punto por... Ella no creía que rompía, pero claro, es que este régimen era como era, ¿no? Y entonces algo que a una mujer falangista le puede parecer, póngase en el 40, oiga, ¿por qué no va a tener derechos la mujer? Pues resulta que el régimen de Franco dice, pues no. Serían los represaliados de la derecha, porque a ella no la dejaron entrar en la escuela diplomática, no la dejaron Serrano Suñer, que luego viene Serrano, ya con 198 años, decía que él no había tenido que ver en nada de lo que la historia lo ponía, que él había sido un liberal, ¿te acuerdas? El espejo de España, en la colección, cuando saca sus memorias, yo lo llegué a conocer, fui a la librería ibérica, ¿te acuerdas, Fernando? En la calle, ¿qué calle es? En la calle Nueva, y fue allí a dar una conferencia. Tenía 90 años, Serrano Suñer, y él había pasado por la historia de puntillas. Entonces, bueno, pero él hizo cosas tremendas, tú lo has citado. Nombre de mujer, María Zambrano, estas 3. Pero me gustaría que... ¿Cómo era? Incluso tú has podido vivir... porque Mercedes Fórmica cuenta la incorporación de la dificultosa incorporación de las mujeres en la universidad. Sí. Bueno, nuestra experiencia es, como siempre, ambigua y contradictoria. En una facultad como la mía, de Filosofía y Letras, en Madrid, del 63, 64, 69, había más mujeres que estudiantes que varones, ¿no? Y, por tanto, uno podría decir, oiga, hay una presencia enorme de la mujer en la universidad y probablemente lo fuera así en otras especialidades. Lo que sí había y hubo, que es algo que las mujeres que están aquí lo han podido padecer mucho, una
feminización de ciertas profesiones, ¿no? Es decir, la mujer sí, pero para determinado tipo de cosas. Entonces, no ingenieros industriales, no ingenieros de camino. En aquel momento prácticamente no había arquitectos mujeres. Sí, medicina sí, pero enfermeras, y en filosofía y letras. Mi primera relación un poco intensa con una mujer fue en San Sebastián, donde yo era en un verano, que conocí a una señorita francesa en la playa que estaba 2 toallas más adelante que yo, y estaba en primero de filosofía, y era una chica muy atractiva, y me preguntaba en francés qué estudias, y le digo, pues filosofía. Entonces me contestó, a pesar de, superé el puñetazo, me dice, todos los nulos, lo dijo en francés, estudian filosofía. Bueno, no me estreno bien, ¿no? Pero en fin, conseguí hacerlo. Bueno, por tanto, digamos que en filosofía y letras había una presencia masiva de mujeres, pero otra vez, en cambio, que ha durado prácticamente hasta nuestros días, hay muchos más catedráticos que catedráticas, muchos más profesores que profesores en la universidad, y la salida de aquella mayoría de mujeres en filosofía y letras es mucho más hacia la enseñanza primaria y secundaria o a la secundaria que a la propia universidad, aun cuando es verdad que se incorporaron también a la universidad. Por tanto, tendríamos que ir por es verdad la presencia de la mujer ya clara a partir de un determinado momento en la universidad. Numéricamente podremos estar, en los 60 todavía no estamos al 50%, ahora ya saben que hay más mujeres en la universidad que hombres, pero luego te encontrabas, pues eso, que determinadas, médico, pero en el panel de médicos del mejor hospital, pues 59 doctores y una doctora, que probablemente no sería la especialidad dura, sino análisis de la sangre, y por tanto el que hacía la operación pues era el varón, ¿no? Pero había muchas mujeres, y además fueron llevaban ya entonces, en los 60, por lo menos en Madrid, las que estaban muy metidas en cuestiones políticas, de una manera natural, llevaban también la reivindicación de tipo femenino, porque recordarán que hasta el año 65 no hay una especie de ley universal de igualdad de derechos para las mujeres en todo el mundo, que lo aprueba la ONU y el régimen también la incorporó. Bueno, mi querida Mercedes Fórmica, pero cuando hicieron la reforma de Fórmica, ella misma dijo, yo he hecho la ley de Reformica, he reformado lo que me han dejado, y hizo bastante. Sí. Bueno, si te parece, Juan Pablo, si ustedes quieren preguntar, lo que es una pregunta. ¿Usted cree no hacer una ponencia? Porque para eso ya vienen ustedes aquí. Así que abrimos. Venga, Ángel. Buenas noches. Bueno, lógicamente es un tema de actualidad, ¿no? En relación a, ¿cree usted toda la herencia de Franco de la que ha hablado? Forja una España indudablemente muy diferente a la que ahora vivimos, ¿no? ¿Hasta qué punto los condicionantes relacionados con lo que hoy después la Constitución Democrática se llamó nacionalidades han pasado una factura brutal a España, en el sentido de que 40 años después de la Constitución Democrática el hecho diferencial ha servido para que País Vasco y Cataluña tengan un nivel económico muy superior al resto y Navarra al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Y hasta qué punto ese hecho ha servido para que, a raíz de la crisis, pues en Cataluña haya habido un conflicto más que de identidad económico, que después se ha camuflado de identidad y ha dado lugar al despiporre que estamos viviendo, en el que, en fin, resulta que si se cumple la Constitución eres verdugo y si da un golpe de Estado eres la víctima, y que haya 2 billones que se lo crean. Hay otros historiadores por aquí, yo le contestaría muy claramente. El franquismo, digamos, el tremendo españolismo del franquismo desacreditó el españolismo, ¿eh? Y por lo tanto la Constitución y en la España democrática identifica democracia con autonomía para las regiones, por lo tanto legitima muchísimo más, no a una idea fuerte de España, sino a una idea de reconocimiento de derechos, de nacionalidades y regiones, etcétera, en razón del exceso de españolismo de aquel régimen. Mi experiencia de historiador, yo todavía tengo mucha reserva
hablar, por ejemplo, de los reyes católicos, porque me parece que me veo ya con el yugo y las flechas puesta aquí, o tener un sentido especialmente enfático y retórico de España. Me moriré con esa... y eso es malo para un Estado, porque un Estado es una nación y es un Estado nacional y, por tanto, hay una serie de símbolos comunes y de idea y de proyecto común, con las comillas que se le quieran poner, dada la pluralidad de las sociedades democráticas y de las sociedades modernas, pero yo sí creo que esa herencia ha deslegitimado durante mucho tiempo. ¿Por qué nos llama tanto la atención ahora ver tantas banderas españolas puestas? Porque parece que la gente ha perdido ya cierto pudor a decir, oiga, los franceses les veo que salen con la bandera tricolor y cantan la marsellesa en cualquier momento, o los norteamericanos no hay jardín que no pongan la bandera, y los italianos les veo a los alcaldes que parecen del siglo XIX, todos con la banderola puestas por aquí. ¿Por qué nosotros no? Nosotros no, porque hemos tenido una visión vergonzante de la España, una grande y libre, que ha contaminado muchísimo, ya le digo, hasta muchas veces a historiadores en su visión de momentos interesantes, no digo que esplendorosos, de la historia de España, pero los Reyes Católicos, ahora que no me oye nadie, es un gran reinado. Al margen de que sea la unidad o no unidad, al margen de eso, el sentido de Estado que tienen estos dos es infinitamente mejor el Estado de los Reyes Católicos españoles que el Estado de los Tudor en Inglaterra. Ni punto de comparación en cuanto a la estructura de audiencias, de funcionarios, de lo que quiera, mucho mejor. Nosotros, una birria, aparte de que habrán visto ustedes muchas películas de Enrique VIII y compañía. Bueno, yo no sé, en España, cuando criticamos a España y Leyenda Negra, Enrique VIII es, un historiador inglés le define como el Iván el Terrible de Occidente. Iván el Terrible, el zar brutal ruso, pero que este es brutal. Bueno, pues este es el creador del Estado inglés. Y luego su hija Isabel, claro. Pero el verdadero creador es Enrique VIII, que es el que rompe con Roma y tal. Nosotros, comparado con eso, al pobre Álvaro de Luna es el único que han ejecutado en la Edad Media y en la Edad Moderna. Todos los demás, nadie. Los reyes ingleses, hasta prácticamente Isabel II Isabel I e incluida ella, son todos asesinos. Es decir, han asesinado a una cantidad de gente en la Torre de Londres y nada. Parece que son todos... No solo Enrique, siguieron en el 17 con Carlos I. Me parece que no. Bueno, pero volviendo a su pregunta, nosotros, en cambio, hemos tenido ese déficit en torno a una, digamos, reconciliación limpia y tranquila, con una idea positiva o natural de España, porque es el país en el que hemos vivido y el que conocemos mejor, si no hay otra razón, y uno se siente identificado casi por necesidad, porque te gusta, has nacido ahí, no es mejor que otro, pero es el tuyo. Y desconocer la historia es como carecer de derechos civiles. Eso me gusta repetirlo siempre porque es así. Yo lo creo así. Yo también. ¿Se puede poner de pie que le veamos? Sí. Muchas Hola, gracias. buenas noches. Quería preguntar al profesor sobre el papel de una mujer que fue importante en la Segunda República y posteriormente, durante la época franquista, digamos, por la humillación que supuso bajar el escalafón, ahora diré el nombre, de supuesto trabajo, que nos gustaría que si nos pudiera hablar un poco del papel de esa mujer, María Moliner, que hizo un gran trabajo en la biblioteca española, y después bajó Franco, bueno, el régimen franquista, 18 escalafones, y aún así consiguió hacer uno mejor diccionario de lengua española. Sí, no le puedo decir más que corroborar lo que ha dicho usted. Yo no he sabido, a lo largo de mi vida, esas referencias de... Primero, para mí María Moliner, pues, era un diccionario magnífico, tiene usted toda la razón, es espléndido, absolutamente en todo sentido. Y para mí estaba como cosificado. Era María Moliner, no sabía muy bien quién era María Moliner, pues como no sé de otros diccionarios, te dicen el diccionario tal, y tú ya lo no identificas a una persona, sino por a lo mejor un proyecto colectivo o algo así. Y luego supe, igual que usted, pues que era una mujer de trayectoria liberal, republicana, que luego había sido sancionada y lo que fuese en la posguerra.
Y mi admiración pues fue máxima, primero por el hecho de que sea una mujer la que haya, digamos, dado como era España en los 20s, 30s y luego 40s y 50s, todavía peor, pero en el ámbito femenino, y a pesar de lo que hablamos de diputadas y del voto femenino, en la República no ataban los perros con longaniza, en ese sentido, ni tampoco en el exilio, que muchos de nuestros ilustres y ilustrados en materia de apertura hacia la mujer eran bastante conservadores y muy limitados en cuanto a eso. Por tanto, una enorme admiración. Me parece que es una figura que efectivamente merecería mucho más reconocimiento que el que le damos, porque ese reconocimiento que usted dice, pues lo decimos todos, probablemente, o muchísima gente que estamos en la vida cultural universitaria, pero no es un nombre de uso familiar que, digamos, pues merecería un programa en la televisión que le ponga en órbita, que nos recuerde a todos quién es, lo que padeció, lo que hizo y encima la gran obra que hizo. Yo utilizo el Mariano Moliner, como usted me imagino, a diario. Tengo el tomazo ahí, los dos, y gastadísimos, porque lo uso siempre. Me parece extraordinario, pero no me azoto yo mismo por la, digamos, insensibilidad, pero sí al reconocimiento. Eso no le quepa la menor duda en torno a esta mujer. Sí. Le llevó 15 años hacerlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Salvador? No sé si usted trata mucho la cultura en la transición. Un poquito solo, sí. ¿No? Pero yo lo que quería decir es que en la transición, desde la transición hasta ahora, ha habido otra especie de censura, que no fue la censura franquista, que es de lo políticamente correcto. Entonces, el canon que se ha hecho a partir de la transición, yo lo he vivido, claro, también viví el franquismo, es sobrevalorar a autores políticamente correctos, más bien de izquierdas, y con una gran proyección en la prensa. Es decir, que hay autores que por no estar en el meollo, pues están pasando desapercibidos. Sí, valores fantásticos que están pasando desapercibidos porque el canon ya se ha hecho. Se ha hecho desde el Grupo Prisa. Yo que he sido profesor de instituto veía los libros de literatura como todos los autores prácticamente, salvo un 1%, eran de Alfaguara. Es decir, el canon ya se ha hecho y eso es muy triste. O sea, eso, desmontar todo eso, no sé cómo se va a poder llevar a cabo. No sé qué opina a este respecto. Le digo dos cosas. La primera, en lo que ha dicho usted ahora, es verdad. Lo que usted ha dicho, ha habido efectivamente ese grupo que ha dictado de alguna forma el canon español, ¿no? Y esto es así. Eso no hace malos los autores que ellos han proyectado. Totalmente ninguneados muchos. Pero sí están otros que efectivamente. Yo añadiría un factor a eso que también me parece importante. Yo soy partidario del mercado, pero creo que es demoledor la entrada masiva y brutal del mercado en el mundo cultural. Es absolutamente tremendo, porque efectivamente decía antes Alfredo, muy al principio ha hecho una ironía sobre que los libros malos se venden mucho y en cambio los buenos pueden no venderse. Y efectivamente, es decir, los lanzamientos que hay, yo me imagino que los que están aquí, que tengan que ver con el mundo de las letras, yo todos los telediarios me quedo estupefacto que aparece un escritor o cuando ponen algún libro y dicen, bueno, ¿y por qué a este sí? Y resulta todos los demás, pero es decir, que es la televisión pública, ¿por qué dicen que ha aparecido el libro? En algunos es verdad que se han convertido ya en personalidades, que es un acontecimiento el que alguien, como vamos a poner por Javier Marías, pues publique un libro, me parece, o Pérez Reverte. Perdone que le interrumpa, pero tiene que ver también mucho el que escriban en prensa. No, por supuesto. Para que no me olvides, como la canción, bien, ni bueno, siquiera un momento. Por tanto, digo, tiene usted toda razón en lo del canon y que eso es complicado desmontarlo. Muy desmontado porque